tengo el agrado de presentar, ¿no?, al doctor Andrés Sáez, que su ponencia se titula El debate de la Grand Strategy en el Imperio Romano, perspectivas generales y resultados preliminares del proyecto La Pax Antonina, ideología militar, política exterior y gran estrategia del Imperio Romano en el siglo de los Antoninos. Por favor, profesor Sáez, muchas gracias por esta presentación que nos va a ofrecer y le escuchamos. Bueno, gracias Pablo por la introducción. Agradezco la presencia del público, de una variedad de países, sobre todo de nuestra América Latina, importante que a pesar del contexto pandémico en que estamos, estas redes nos permiten acercarnos más e interactuar más en ese mismo sentido. Como ya comentaba el doctor Donoso recién, la presentación, la cual tengo el honor de presentar aquí frente a ustedes, se trata, como el título lo dice, de un debate, de una discusión que se inició formalmente el año 1976. Ya vamos un poco a abordar aquella situación. Un debate inacabado, un debate centrado a su vez en dos grandes grupos de tendencias de ideas que tienen que ver con el concepto central que está mencionado hoy, que es la Grand Strategy, y que en lo particular, como ya mencionaba el profesor, la idea de estos coloquios que hemos creado en el grupo de interuniversitario de estudios del Mediterráneo acá en Chile, es difundir preliminarmente, y por eso dice también el título de la presentación, algunos resultados del proyecto que ustedes del título ven ahí, que se centra un poco en cómo buscar ser un aporte después de 45 años después de iniciar este debate del concepto de la Grand Strategy en el Imperio Romano. Hay un libro clásico de Edward Luttwak que después va a mostrar en detalle que es un poco el que inicia este debate hacia donde yo quiero apuntar. Vuelvo a insistir que como esta presentación presenta resultados preliminares de algunas publicaciones que están en proceso de evaluación, otras que se han publicado ya, al final obviamente las preguntas podríamos ahondar mucho más en otros detalles, también por una cuestión de honor al tiempo. Bien, ¿cuáles son las preguntas que se van a derivar de este debate en realidad? ¿O cuáles son las preguntas que vamos a tratar de responder en esta presentación? Tiene que ver con, primero, si existió en el Imperio Romano una visión geoestratégica, que en este debate binario que yo ya he mencionado hay dos grandes grupos de ideas, unas que sí y otras que no, ya lo vamos a explicar, y cuál es la explicación personal o la propuesta personal que tengo al respecto. Si hubiera un cambio y continuidad en la ideología militar del Imperio Romano y cómo se expresaron ellas en la época antonina, ya voy a explicar también un poco por qué en la época antonina y no en el siglo I. Y por último, una propuesta de cómo poder redefinir el pensamiento estratégico romano, pensando desde una óptica de vista de que sí existió un pensamiento estratégico romano. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes, obviamente, el bagaje conceptual, la necesidad de una definición necesaria, escribo yo, porque que todos podamos, para entender esta presentación, todos hablemos, obviamente, una misma línea, un mismo canal comunicativo. Primero, una visión muy clásica de Karl von Clausewitz, ¿cierto? Que Der Krieg, de la guerra, publicada en la primer tercio del siglo XIX, posterior a las guerras napoleónicas, él propone lo que nosotros en el mundo contemporáneo entendemos por batalla y estrategia y por guerra. Digamos, es la definición que tradicionalmente se enseña en las escuelas militares, en la historia militar o en la historia en general, particularmente en nuestro mundo moderno, que obviamente muchas veces, para todos los que nos dedicamos a esto de la historia antigua, al mundo clásico, muchas veces es desdeñado. La primera definición, la de Clausewitz, ¿cierto?, dice que, de acuerdo con nuestra clasificación, la táctica enseña el uso de las fuerzas armadas en los encuentros, es decir, la batalla en sí misma. Lo táctico, entonces, la batalla, y la estrategia, el uso de los encuentros para alcanzar el objetivo de la guerra. Y el objetivo de la guerra es vencer al enemigo, doblegarlo. Él ocupa la metáfora de dos boxeadores, ¿cierto?, de dos luchadores donde uno somete al otro. Y esta definición
la estrategia como el conjunto de las batallas para lograr ganar la guerra, y la táctica entendida como la guerra, ha sido una cuestión fundamental en la comprensión de la historia, y ya vamos a ver cómo ha influenciado también el estudio de la guerra en el Imperio Romano. Después surge un concepto entre la Segunda Guerra Mundial. Se publicó en realidad el libro de Basil Liddell-Hart en 1967, pero en realidad son lecciones que vienen de mucho antes, son lecciones que vienen de... perdón, me piden achicar la pantalla, vamos aquí a... veamos si ahí se ve mejor. Espero que ahí se vea bien, ahí Pablo me avisará si se ve bien o no, espero que ahora sí. Como se puede ver en la segunda definición, vuelvo a insistir, de época de posguerra, ¿cierto? La primera definición de algo que se llama la Grand Strategy, propuesta por este teórico militar británico, dice, ¿cierto? For the role of the Grand Strategy, or Eiger Strategy, is to coordinate and direct all resources of a nation or a band of nations toward the attainment of the political object of the war, the goal defined by fundamental policy. Es decir, la gran estrategia como el Estado principalmente logra coordinar cada uno de los recursos militares, económicos, políticos, culturales, religiosos, como es lo que nos interesa inclusive en algunos aspectos del mundo antiguo. También, si un Estado tiene la capacidad para lograr esa coordinación de todos esos elementos, ¿ya? Esta definición va a ser la base sobre la cual se asiente la tesis de Luttwak, que después vamos a retomar en una o dos láminas. Y por último también, una definición que Gaddis, ¿cierto? John Lewis Gaddis ha hecho suya y que la conecta desde el cruce de las fuerzas persas en el Helesponto, perdón, hasta las guerras médicas y la actualidad posterior al mundo de la Guerra Fría, ¿cierto? Dice que la gran estrategia es un resultado, ¿cierto? The result is a plan informed by the past, linked to the present for achieving some future goals. Es decir, que la gran estrategia es un plan que se informa en el pasado, que se instala en un presente, para alcanzar un éxito en la guerra futura, o en el fondo entender la política exterior en el futuro. Estas últimas definiciones yo las necesitaba mencionar, las necesitaba compartir, porque son bases, ¿cierto?, para explicar después varios de estos resultados preliminares. Sobre todo, ¿cierto?, lo que menciona John Lewis Gaddis, en el sentido de que Roma muchas veces mira su pasado. Nosotros muchas veces consideramos que libros de Tácito, por ejemplo, son historia, pienso en la Germania o en el Agrícola, pero en realidad buscan de una manera un poco casi pedagógica vincular el pasado con el presente, el mundo de Trajano, ¿cierto?, para alcanzar éxito futuro. En el caso de la Germania, la anexión del territorio germano de una vez por todas al mundo romano, o toda la isla de Britania, por ejemplo. Ahí tenemos dos ejemplos bastante concretos de cómo yo creo que esto se puede conectar, e iremos ahondando eso posteriormente. Bien, ahora debería verse un esquema, lo voy a explicar muy brevemente, después podemos volver sobre eso para explicar lo que viene a continuación en general. La Pax Antonina, que es un concepto, un constructo que he inventado, azaroso por si acaso, no es una cuestión que he estudiado en detalle, pero que yo le he decidido nombrar la Pax Antonina para entender la expresión de la Pax Romana en el siglo II, que no es una cuestión, no es la misma Pax que el siglo I, son lógicas distintas, sobre todo a partir de la transición geográfica que va a operar durante el periodo de la dinastía Flavia, que se va a expresar principalmente, yo creo, en tres cosas, ¿no? Una, en nuevos valores que van a emerger dentro del plano político ideológico, en una nueva visión de la paz, ya no es la paz de Italia, cuando Augusto termina la guerra civil lo que importa es la paz de Italia, pero con Adriano, por ejemplo, hablamos de una paz que ya podríamos mencionarla como una paz global, una pax romana de orden global, del orbis terrarum, universal desde el punto de vista greco-romano, un imperio también que es greco-romano. Y por último, obviamente, el tema de las campañas militares. Todo esto se junta en una visión estratégica, que marcada por esta consolidación geográfica y consolidación de esta configuración de una geografía imperial, que a lo largo de la historiografía, y aquí ya entramos en el terreno definitivo del trabajo, uno puede encontrar al menos dos grandes formas de interpretación.
dos formas de interpretación a su vez derivadas de la antigua matriz de discusión ideológica de inicios del siglo XX, entre el materialismo histórico, el positivismo u otras ciencias que empiezan a hacer su aporte en la creación de una historiografía universitaria de carácter científico a finales del siglo XIX. Ambas expresan una ideología. Los modernistas, que el Imperio Romano, para el estudio, perdón, del mundo romano, no solamente el imperio, sino que para la monarquía y la república también, uno pudiera hacer referencia completa a ocupar esos conceptos de orden modernista. Y por otro, una lógica primitivista, es decir, de que el Imperio Romano no alcanzó grados de desarrollo complejos, y por eso la estructura, sobre todo económica, pero eso permea el resto de la estructura, es de orden primitiva, como que el Estado romano no alcanzó una complejidad mayor en ese orden de cosas. Yo me encuentro desde el punto de vista de los modernistas y mi tesis va a ir avanzando hacia allá. Bien, hay una ideología con posibles elementos, los valores, las tropas, la idea que se tiene de la paz, la idea que se tiene de la guerra, la idea que se tiene de la religión, la idea que se tiene de los hombres militares, ¿no? Vamos brevemente, después, insisto, podemos abordarlo en las preguntas con mayor detalle. Y a su vez, esa ideología, que da cuenta de una nueva visión estratégica que es nueva en cuanto se crea una nueva configuración de una geografía imperial nueva, que no es la de Augusto, que es otra geografía imperial, marcada por una nueva visión geográfica, marcada por una nueva territorialidad, que podemos definir brevemente como la identidad que asume el territorio, pero también con una nueva narración de un imperio de tipo global. No estoy diciendo que Roma fuera globalizada, como lo entendemos hoy en día en nuestro contexto, pero sí tenemos que entender que Roma también diseñó ciertas lógicas de utilización de su espacio geográfico, como que si estuviéramos hablando de una aldea global. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, a Elio Orístide y su poema Roma, en una parte dice, encontramos en la capital, por ejemplo, diferentes productos de diferentes lugares del mundo. Pensemos en nuestra situación prepandémica, cuando alguno visitaba algún mercado y encontraba frutas, verduras de repente de otros lugares del mundo que a lo mejor hace un par de años atrás era impensable encontrar. Bueno, en resumen, todo esto nos lleva a pensar en una redefinición del pensamiento estratégico romano, que es a donde quiero llegar. 3 citas, en realidad 4 citas, no me voy a centrar en ellas, solamente en lo que está remarcado, porque me interesa destacar que por qué el siglo II, estudiar el siglo II desde esa redefinición estratégica y no el primero, desde los intereses personales de uno. Primero porque el siglo II, tal como ya ha demostrado Domingo Plácido y otros historiadores, que el siglo II es visto como un siglo de oro, pero tenemos que tener cuidado con esas precisiones que se hacen al respecto. Hay cambios que transcurren profundamente en ese siglo II. Sabemos nosotros también, como menciona el profesor Cortés Copete, que Adriano sintetiza grandes esas cantidades de esos cambios, los sistematiza y crea ese periodo de transición, le da un nuevo orden. Por otro lado, también sabemos, y aquí ya cito a Birley, vuelvo a insistir, volveremos más adelante en esto, que la historiografía continuamente del siglo II, y esto es una crítica, podríamos decirlo así, un poco general, es que, como dice Birley en su biografía de Adriano, el presente libro es una esencia, una vida, y no una vida y época. Y en el siglo II abundan los trabajos de orden biográfica. Estudiamos a Trajano por separado, estudiamos a Adriano por separado, Antonino Pío por separado, Marco Aurelio, Lucovero, Cómodo, etcétera, de una manera separada. Y como diría cierto historiador, ¿no? Como diría Le Goff, como esta idea de cortar la historia en rebanadas, ¿no? La idea, y mi idea más que nada tiene que ver un poco con buscar una estructura a esto. Bueno, y por último, Paul Petit, que propone, cierto, que el siglo II Adriano genera un nuevo consenso que se rompe en épocas posteriores, Cómodo principalmente. Entonces, al respecto, la historiografía sobre la guerra en Roma, republicana e imperial, tradicionalmente ha tenido un carácter más táctico que estratégico, siguiendo la lógica tradicional de Clausewitz, ¿no? Más en la batalla, el armamento, por qué Roma venció en Cinecéfalo, por qué Roma venció en una X batalla, cómo participaban los soldados, cuántos hombres componían una legión, cuántos hombres componían las fuerzas auxiliares, cuál era el liderazgo. Entonces, esto principalmente, a mi juicio, ha llevado a un problema para comprender el mundo de lo bélico en el contexto del Principado. En la República sí tenemos unas visiones más generales y globales sobre la guerra.
el estudio tradicional de Harris, por ejemplo, o inclusive si uno va a textos tan clásicos como de la historia militar, como Hans Delbrück, a finales del siglo XIX, inicios del XX, se termina Julio César y después vuelve a retomar su historia con Justiniano. Y muchas historias militares que se empiezan a escribir pasan al Principado de Alto. De hecho, obras recientes, por ejemplo, un libro de Barry Strauss de 2012, por ejemplo, sobre el liderazgo militar en el mundo romano, se detiene con Julio César, en el mundo antiguo, perdón, se detiene con Julio César y después no hay nada más. O Goldsworthy, por ejemplo, del mismo modo, menciona como ejemplo a Trajano y a Corbulón y termina el mundo imperial, no aparece más. Eso nos lleva a un segundo punto también, que como que falta una épica de la guerra en los siglos I y II, debido a la confusión de lo táctico y lo estratégico, es decir, como si no hay batallas, entendiendo el Principado sobre todo como una época relativamente pacífica, no hay táctica, a la vez táctica como las batallas, no hay estrategia porque no hay conjunto de batallas para considerar, salvo las campañas de Trajano y las de Marco Aurelio, obviamente. Y por otro lado también el avance propio de la historiografía nos ha llevado también a que el ejército romano haya sido enfocado tradicionalmente desde diferentes tendencias historiográficas. La epigrafía, por ejemplo, asociándose al origen de dónde vienen los soldados, la numismática asociada, ¿cierto?, a la moneda encontrada en los campamentos, o el abastecimiento militar, como lo ha estudiado el grupo SAIPAC de la Universidad de Barcelona, y una cantidad e infinidad de aportes que se han hecho a la historia militar del ejército romano, o en realidad a la historia del ejército romano, pero no desde el punto de vista estratégico. Y por último, el otro gran complejo ha sido lo que acabo de mencionar anteriormente, la biografización del estudio imperial o de la fase imperial, es decir, como que los emperadores no se relacionan entre sí. Y en esto valga la pena un poco recordar al historiador Fernand Braudel, ¿no?, y su estudio clásico del Mediterráneo antiguo, donde hay que tomar un par de cuestiones. Primero, nuestro problema consiste ahora en imaginar y localizar las correlaciones entre los ritmos de la vida material y las otras fluctuaciones tan diversas de la vida de los hombres. Pues no hay una, sino unas coyunturas, historias que se superponen en el tiempo, que se desarrollan simultáneamente. Es decir, la necesidad de estudiar estas coyunturas que vendrían siendo los diferentes emperadores, pero también desde una estructura imperial. Entonces, una primera pregunta, la voy a responder a continuación, tendría que ver, ¿existe un continuo desde el punto de vista estratégico, militar, entre Trajano, que fue considerado un emperador expansionista, con Adriano, o con Cómodo, que se ve lejano y como que se ve como un emperador disoluto? Y mi respuesta es que a todos ellos lo unifica un pensamiento, es decir, una estructura, ¿verdad? Entonces, tal cual, como menciona Braudel, en una entrevista que hace a la televisión francesa, dice que lo esencial es librarse y superar esta primera realidad que se mueve, que hace ruido, ¿no? La espuma de las olas, como él dijera. Y lo que hace ruido no es forzosamente lo más importante. Hay fenómenos subyacentes que se deslizan y son imperceptibles. Para sintetizar un poco, ahí tenemos una imagen, ¿no? Están los emperadores del periodo, hay flechas que ustedes, si se dan cuenta, van en ambas direcciones, ¿cierto?, como procesos bidireccionales, y las preguntas, ¿cierto?, de si existe un continuo, una estructura que explique la política exterior de estos 5 emperadores. En realidad son 6, debería estar Lucio Vero, pero para no recargar la imagen, no lo añadí, digamos. Pero esas flechas que están de orden o de tipo bidireccional, lo que marcan son, por ejemplo, un Trajano que es comparado habitualmente con Adriano, es decir, se comparan. Y tanto la historiografía antigua como moderna han caído en ese tipo de comparaciones que han olvidado un poco cuál puede ser el hilo conductor de este fenómeno. Por ejemplo, el mismo Adriano, creo que hay un micrófono abierto por ahí, el mismo Adriano, por ejemplo, se dice que era muy pacífico si lo comparamos con Trajano, pero por ejemplo, y que se le critican mucho sus viajes, por ejemplo, en algunos casos, pero cuando vamos a Antonino Pío, a Antonino Pío se le critica que está siempre en Roma y no sale nunca de Italia, en comparación a Adriano. O el otro ejemplo que siempre mencionamos nosotros, Marco Aurelio, muy recordado en esta pandemia por su aporte desde el mundo estoico, y lo comparan con Cómodo, ¿cierto? Un emperador disoluto que supuestamente era lo peor de lo peor. Yo creo que hay un continuo que une esto y es un pensamiento estratégico.
Bien, ¿cuándo parte esta discusión del pensamiento estratégico? Y aquí ya entramos a la parte final de la presentación, un poco más de resultados. Tiene que ver con la publicación hace 40 años, yo le ya comenté, hace más de 40 años, de ese texto que está ahí, ¿no? The Grand Strategy of the Roman Empire, publicado por Edward Luttwak, 1976, en la editorial de la Universidad de Baltimore, perdón, de John Hopkins en Baltimore, que ha tenido varias ediciones, la última conmemorando los 40 años en el año 2016. Edward Luttwak propuso esto, provocó una revolución desde el punto de vista de la discusión historiográfica sobre el concepto de la gran estrategia en el mundo romano. Ese es su aporte. En realidad las críticas han provenido principalmente de que él no es historiador, él es principalmente un asesor de defensa, todavía está vivo, tiene 80 y tantos años. Ha sido asesor de materias internacionales, de la Secretaría de Estado en Estados Unidos, sobre todo de los presidentes republicanos. Ha asesorado a George Bush padre, a Ronald Reagan, entre otros. Entonces él escribe un poco también desde la lógica de un analista militar político, y eso es una crítica que también se le puede hacer a su análisis. Bueno, las críticas se hicieron de inmediato. Vamos a mencionar 3 historiadores porque me interesa mencionar estos 3 porque son las críticas que se hacen son las que se han repetido durante y constantemente hasta el día de hoy. Fergus Miller, por ejemplo, en un libro que yo creo que la mayoría que trabajamos en el mundo imperial conocemos, que es El emperador en el mundo romano, el año 77, ¿cierto? Mencionaba como parte de su método que lo único que se podía estudiar de los emperadores es lo que ellos hicieron, ¿cierto? The emperor was what the emperor did. O sea, lo único que podemos saber de los emperadores romanos es lo que hicieron. Es decir, como sujetos que prácticamente no tuvieran una forma de pensar. Por eso lo menciono, porque se centra mucho en los hechos, ¿no? En estudiar los hechos. A pesar de que un poco como menciona Mary Beard en el obituario, bueno, Fergus Miller murió el año pasado, el obituario que le hizo Mary Beard dice que muchas de estas apreciaciones ya al final había cambiado cierto modo de pensar, pero obviamente su obra está ahí. O por ejemplo, John Cecil Mann, el año 79 en el famoso ANRW, ¿cierto? Menciona que Roma no tenía instituciones de estudio estratégico, así como una escuela militar, podríamos decir. ¿Cierto? En materias militares, el gobierno romano tendió redes de la forma más simple posible. Roma tendió menos a actuar, sino que más bien a esperar por que las cosas ocurrieran y luego a reaccionar. O sea, como que en Roma no existía una idea de previsión, planificación militar. O por otro lado, tenemos el ejemplo de Campbell, ¿cierto? En The Emperor and the Roman Army, ¿cierto? Que menciona, por ejemplo, el caso de Adriano, ¿no? El mismo Adriano, ¿cierto? A pesar de estar muy interesado en materias militares, no era un soldado especializado. Y aquí, por ejemplo, esta crítica de inmediato uno podría responder, pero Adriano es uno de los 5 casos que conocemos que ejerció 3 veces el tribunado militar. Fue un emperador que participó en campaña, antes de ser emperador obviamente, que participó en campaña. O sea, ¿cómo alguien de esas características no podía ser un soldado especializado? Y eso se debe a que Campbell cree que Roma ni siquiera tenía una clase militar especializada. Ya para ir más o menos concluyendo, que quedan después un par de gráficos y mapas que quiero mostrar. La cuestión es más bien que, como dice Finlay, y aquí empieza ya los aportes hacia donde hemos querido ir avanzando en este proyecto, es que la experiencia subsiguiente hace posible y estimula una nueva apreciación de instituciones antiguas en cuanto a su tiempo y su contexto. Es decir, después de 40 años, de acuerdo a lo dicho por Finlay, uno podría empezar a estudiar esto de otras maneras, ¿no? Entonces tenemos 2 grandes grupos de ideas. Primero, que la idea de la guerra en la Roma antigua, tenemos básicamente que la República es una fase expansionista muy estudiada. Eckstein, ya he citado a Delbrück, el mismo Mommsen, es decir, todos hemos, por ejemplo, mencionado el tema del imperialismo defensivo, por ejemplo, o la discusión de si el mundo romano, cómo era el mundo romano cuando entra en contacto con Oriente, a raíz de ser una anarquía, como menciona Eckstein, por ejemplo. Pero en cambio en el Principado lo entendemos como una continuidad de la República, a pesar de todos los cambios estructurales. Roma pudo haber permanecido como una estructura cultural compleja, tan estable a lo largo del tiempo. Y hay algo que podríamos denominar como un vacío. Por ejemplo, el mismo Petit, ¿cierto? La ideología imperial, ne su César Auguste, ne se modifica.
no se modificó nunca más, según cierto Petit, la ideología, y ahí empieza esta discusión de cómo hacer entrancar esta idea de cambio mental. Y por otro tenemos a Luttwak con la Grand Strategy, que ya genera un cambio de mentalidad, los modernistas, los primitivistas, que es un debate esencialmente anglosajón, con intervención, ¿no?, de Jean Lebois, ¿cierto?, que trata de poner un punto medio entre la interpretación entre la Petite Strategy y la Grand Strategy, ya como un punto intermedio. Los modernistas creen, hasta ahora han sido los que, principalmente historiadores que provienen de la historia política, que defienden las tesis de Luttwak, es decir, que el imperio sí tuvo una capacidad como estructura compleja de organizar una gran estrategia para el imperio romano, y los primitivistas que dicen que Roma no tenía la capacidad. En primer lugar, no tenía acceso a la información, o sea, que no había información militar. Yo me baso en el grupo Los Modernistas y ahora voy a mostrar un par de imágenes y de mapas y etcétera, ya para ir más o menos concluyendo, para explicar por qué mis trabajos en el último tiempo han ido hacia la dirección de los modernistas. Por ejemplo, hoy tenemos un mapa del Imperio Romano, un mapa ya de la época de Adriano, o sea, no están las expansiones de Trajano, que fueron muy efímeros. Uno podría decir, bueno, un imperio grande, estamos hablando de 40 millones de personas, pero aparte, ustedes, por ejemplo, pueden ver unos puntos negros y unos puntos blancos en el mapa. Esos puntos blancos representan los fuertes auxiliares y legionarios que nosotros sabemos qué unidades estaban ahí. O sea, que podemos rastrear, que están rastreadas, que ya sabemos que estaban ahí. Y los puntos negros son diferentes fuertes, de acuerdo al Atlas de Barrington, que estaban ubicados en esos lugares, pero no sabemos con exactitud, por ejemplo, qué unidad militar estaba en eso. Y el color rojo, los tiempos de lanzamiento por tierra, a los cuales el Imperio Romano demoraba en llegar a su extremo, ¿no? Como lo podemos ver en el rojo más marcado en el Limes oriental, ¿cierto? En Siria. Entonces, solamente el mapa lo que nos permite entender es que Roma tenía que crear una estructura compleja para administrar esta situación. ¿Dónde ubicar los fuertes? Si nosotros, si hubiéramos establecido, la idea de esto en algún minuto estamos trabajando en hacer un análisis espacial de este tipo de información geográfica, que se llama rutas de menor costo, como se llama en la jerga geográfica, estudiar la territorialidad, ver los tiempos de desplazamiento. Por ejemplo, esas líneas que ustedes ven son los tiempos de desplazamiento que más o menos unidades se podrían demorar en trasladar de un lugar a otro. Es imposible considerar que Roma no tuviera consideración de eso. La mayoría de los estudios militares, Vegesio, por ejemplo, mencionan que los legionarios podían moverse una X cantidad de kilómetros al día que están marcados ahí en el mapa. 4 kilómetros por hora aproximadamente, por 5 horas, porque después hay idea que levantar las tiendas, entre otras cosas. Entonces, estamos orientando el trabajo hacia allá. U otros resultados, por ejemplo. O uno podría estudiar, por ejemplo, cómo entender una visión, un imperio complejo desde el punto de vista de quienes ejercían el mando del reclutamiento. Por ejemplo, tenemos el número, hemos estudiado desde el punto de vista epigráfico a 102 senadores. Ahí ustedes pueden ver más o menos dónde se acumulan los cargos que ocuparon. Senadores que más o menos tenemos grupos, si se dan cuenta con el número de menciones, en la tabla que ven azul, que están como en la primera columna o fila, en la parte inferior, queda más o menos claro que es relativamente parejo el número de menciones, que tiene también un orden geográfico. Es decir, al estudiarlo desde el punto de vista epigráfico, hemos demostrado que hay conexiones, por ejemplo, entre quienes gobernaban Germania y quienes gobernaban Britania, o una conexión, por ejemplo, entre los gobernadores de Capadocia y Siria, o lo que pasaba, por ejemplo, en el Danubio, con Dacia. Existen patrones geográficos que hemos estudiado y nos permiten también señalar de que esos patrones no están al azar. Ningún imperio se construye al azar, entre otras cosas. O, por ejemplo, el reclutamiento. Y aquí hay algo donde también estamos estudiando, ¿no?, que tiene que ver con cómo esos números estimados de unidades, cómo las unidades en el fondo en el siglo II, a pesar de hacer referencia a territorios étnicos, ¿no?, los galos, los romanos, los tracios, los britanos, los hispanos, en el siglo II ya no están reclutando, por ejemplo, en sus lugares de origen. Tenemos casos, por ejemplo, de cuerpos en Mesia que están yendo a reclutar a la provincia de Asia. Tenemos papiros y testimonios, por ejemplo, del año 114, 115, por ahí más o menos aproximadamente, en Egipto, donde
que sea una cohorte de itureos, por tanto provenientes de la actual Palestina, decide recluta egipcios, por ejemplo. Entonces, esos cambios tenemos que irlo estudiando y también ir mapeando, digamos, es importante mapear. Y por último también, lo que pasa con los diplomas, por ejemplo, ¿no? Tenemos 139 unidades de las casi 300 y tantas que hemos identificado que no se han movido, o sea que estuvieron solamente en una provincia. Por tanto, nos habla de esta idea de estos muros y se condicen estas cuestiones como esta idea de ver el imperio como muros, por ejemplo. Que estos soldados que ya no son reclutados, por ejemplo, en sus lugares de origen, como dice Leorístedes, están establecidos en la frontera y ya no importa su origen, son todos soldados de Roma, que empiezan también a allanar un poco el camino a la reforma de Caracalla, ¿no? A la Constitución antoniana. Bueno, esos son mapas que ya muestran un poco la cantidad de donde hemos logrado traer ciertos datos epigráficos para reconstruir la cantidad de tribunos militares que conocemos, que también ha sido un trabajo, digamos que Campbell y Miller, el mismo Ronald Syme, tienden a decir que los tribunos militares no tenían ninguna importancia. Hemos querido nosotros también ver que toda la estructura de formación militar del Imperio Romano tenía un sentido de ser, que no era al azar, digamos, que no era una cuestión dependiente solamente de privilegios políticos, obviamente. Y esto también tiene que ver un poco con lo ideológico, ¿no? Algunos cambios que uno puede observar, por ejemplo, en la propaganda política asociada a la guerra en el siglo II. Vuelvo a insistir que estoy presentando aquí resultados bastante preliminares, que era la idea un poco que nos planteamos nosotros como Heimas al hacer este tipo de exposiciones. Tenemos, por ejemplo, en el primer gráfico la evolución de cómo las leyendas Pax y Victoria, dentro del porcentaje total en el Roman Imperial Coinage, es el instrumento que creemos que es una muestra de número suficiente como para extraer algo relevante. Por ejemplo, las columnas azules demuestran la cantidad de monedas en porcentaje dentro del total que están con la leyenda Victoria, es decir, aquellas que tienen que ver un poco con el triunfo militar, ¿no? Con la celebración del triunfo militar. Entonces, y la línea roja con guión, ¿no? Muestra la Pax Romana, es decir, como el porcentaje, perdón, de las leyendas en la Pax Romana. Entonces, tenemos con Vespasiano que el 10% de las monedas de Vespasiano son de la leyenda Victoria, los otros 10 son de la Pax, es decir, un 20% de sus acuñaciones monetarias son de ese tipo. Y después, finalmente, si ustedes se dan cuenta, a pesar de ser profundamente preponderante la idea que nosotros tenemos de la paz o Pax Romana, como propaganda en el siglo II, va descendiendo continuamente. De hecho, está bajo prácticamente las leyendas de Victoria. Con Trajano, ¿para qué decir? Con Adriano, aún siendo un emperador pacífico, baja bastante, alcanza su nivel más bajo, junto con Marco Aurelio. Con Antonino Pío se vuelve a equilibrar, con Marco Aurelio desciende a un mínimo también, y con Cómodo se mantiene la tendencia levemente superior que con su padre. Pero en realidad lo que nos interesa aquí de este gráfico es la tabla que ustedes pueden ver en la parte inferior, que tiene que ver con la relación o la ratio, ¿cierto?, que hay entre, por cada leyenda Victoria, cuántas leyendas de paz hay. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, Vespasiano y Tito, perdón, 1. Están los flyers para hacer la comparativa. Con Domiciano se eleva y están al mismo nivel que con Trajano y con Adriano, 2, y tanto, ¿no? Es decir, Adriano, a pesar de ser un emperador considerado pacífico, en su propaganda, en términos proporcionales, que nosotros sepamos, sigue manteniendo una estructura relativamente similar. Con Pío descienden casi 1 a 1, pero con Marco Aurelio, emperador, que vuelvo a insistir, siempre hemos tenido una visión bastante benevolente. Desde 2014 ya su imagen empieza a ser un poco deconstruida, ¿cierto?, por la biografía de Fraschetti, publicada póstumamente, y se eleva prácticamente. O sea, hay una leyenda Victoria, recalcar el emperador Marco Aurelio, filósofo como militar, exitoso en la guerra, muy guerrero, más guerrero que Trajano, me atrevería a aventurar a decir yo, y Cómodo volvemos a 3. Y por último también podemos encontrar un cambio ahí ya entre la aclamación, o sea, voy a ampliar este gráfico para que se pueda ver mejor, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, principalmente, vamos a mandar esto hacia atrás, si ustedes se dan cuenta ya en la época de los antoninos, Nerva hasta Cómodo,
tanto la necesidad de concentrar consulado y los títulos de imperator, ¿no? Prácticamente descienden a mínimos históricos si los comparamos con el siglo I. O sea, estamos hablando de que hay un cambio en la expresión, hay un cambio en la expresión formal del poder. Y eso también puede dar cuenta, o en realidad supongo y presupongo yo, como a modo de hipótesis, ¿no? Que eso está dando cuenta también de unas nuevas expresiones y por tanto de una nueva forma de comprender la ideología militar y del Imperio Romano. Los emperadores diversificaron la matriz, por llamarla así, y aquí está la penúltima ya. O sea, si ustedes se dan cuenta, empiezan a aparecer Marte, Hércules, leyendas como Securitas, Tranquilitas, ¿no? Las acuñaciones ya sobre todo con Adriano, es decir, con Adriano empieza a haber una diversificación de la matriz ideológica asociada a los temas militares, los temas de defensa, ¿no? La aparición de la seguridad, por ejemplo, que va a ocupar un lugar muy importante. Y por último, hay una pequeña definición que tengo que proyectar para que se pueda ver, espero que se pueda ver completa, tiene que ver con proponer que el pensamiento estratégico romano no es posible definirlo en los términos absolutos de ofensiva o defensa militar, que son un poco esta herencia de Clausewitz, ¿no? Si hay guerra tenemos estrategia, si no, no hay. Por eso hablamos de una lógica que no lo podemos ver desde un punto de vista absoluto. Roma consideraba tanto la guerra como la paz como una misma cara, la misma moneda, eran un mismo conjunto de elementos en la época imperial. Entonces, ¿cómo podemos entender el pensamiento? Como un conjunto de prácticas asociadas a tradiciones y valores comúnmente aceptados y estrechamente relacionados con una cosmovisión respecto de la idea geográfica del imperio, la que Roma había consolidado tras un siglo de desajuste y ajuste. Por eso yo creo que el siglo II, junto con sistematizar, como decía el profesor Cortés Copete, esta idea geográfica en general de toda la estructura, también permite consolidar una estructura militar. Por ello es que con Adriano las tropas se detienen. Por eso tenemos la evidencia de los diplomas militares en el siglo II como tropas estacionadas en las fronteras que se mueven bastante poco. O sea, que están ahí, establecidas. No existió distinción entre campaña ofensiva y defensiva, sino que la idea y el sentimiento de hacer lo justo para proteger al imperio, la guerra. O sea, la guerra como un instrumento, uno de los tantos instrumentos. La diplomacia, la guerra, entre otros. Los sobornos, el pago. Esto era una cuestión consustancial a la mantención histórica del imperio y por tanto ocupaba un lugar fundamental en la praxis política. El ideal de la paz romana, la necesidad de conservación restringiría las acciones militares y una agresividad imperial controlada ante la presencia de enemigos más activos y peligrosos. La consolidación de una imagen imperial, la concretización de los límites y la emergencia de problemas militares. Pero, en definitiva, todos ellos responden a un pensamiento unificado, basado en el sistema de elementos denunciados que configuraron la política exterior imperial, dirigida por emperadores que eran parte de este sistema ideológico. Entonces aquí, por ejemplo, primero, el pensamiento romano podemos entenderlo como una especie de gran strategy, es decir, esta idea de unificar diferentes criterios estratégicos es para mí una forma de gran strategy. Yo creo que entre Trajano y Cómodo, por ejemplo, operan lógicas de pensamiento militar relativamente similares. Cuando decimos que Trajano hace sus campañas, tiene una lógica estratégica detrás, contra Dacia y contra Oriente. Pero cuando Cómodo se retira, por ejemplo, de las campañas de Marco Aurelio ya fracasadas, también hay una lógica estratégica detrás. Por más que muchos quieran ver en Cómodo, vuelvo a insistir, esta idea de volver a Roma para disfrutar sus placeres. Cómodo tenía asesores militares bastante preparados, y él también se había estado preparando en la lógica del poder. Entonces, en ese ámbito influye la biografía, porque el ejemplo de Cómodo ha sido mencionado por Matten, por el mismo Fergus Millar, por Alfoldi, entre otros, ¿cierto? Como un ejemplo para demostrar que esto, ¿cierto?, no tiene asidero. En segundo lugar, no existe una diferencia ideológica en Roma de las ideas de ofensiva o defensiva militar, como la entendemos nosotros hoy día. En tercer lugar, podemos hablar, ¿no?, de que las prácticas y tradiciones expresan valores históricos, y eso es lo que nosotros podemos encontrar en las obras históricas del periodo, sobre todo Tácito, por ejemplo. 4, ¿cierto? Hay una cosmovisión geohistórica que se va a configurar en el siglo II que permite configurar un pensamiento imperial unificado. En quinto lugar, la guerra en Roma va a ser siempre la expresión de un sistema mental, es decir, por eso hablo de pensamiento estratégico, asociado a la idea de una ideología como de una lógica de larga duración histórica,
que permite entroncar elementos de cambio y continuidad, perdón, con el siglo I. No es una cuestión estática, como dice Petit, sino que es una cuestión que va cambiando a lo largo del tiempo. La Pax Romana, ¿cierto?, va a ser el valor que va a mediatizar todo ese pensamiento estratégico, ¿ya? Como la idea de ya un mundo romanizado. Séptimo, la ideología y ese pensamiento logran unificar esa práctica, ¿no? Esas formas prácticas de actuar del mundo romano que tradicionalmente solemos compararlo con lo griego. Y por último, los emperadores, ¿cierto? Yo creo que en muchos casos tienen más elementos de continuidad desde el punto de vista de tomar una decisión, a pesar de que la decisión sea distinta a su predecesor, pero que el sistema mental que le lleva a tomar esas decisiones tiene que ver también con mucho con lo que tenía que ver con su predecesor. Es decir, hay ruptura de carácter coyuntural, pero que esas rupturas responden más bien a coyunturas particulares, al momento en particular, que a un cambio o un quiebre con su antecesor, como por ejemplo lo podemos ver con Adriano y Trajano, que es el caso quizás que todos lo podemos relacionar. Bueno, eso es lo que yo quería presentar. Muchas gracias por su atención. Vamos al profesor Andrés Sáez, no sé si es posible que saque la pantalla, Sí, vamos a la sacar vamos a sacar. Ahí para sí. poder eso, para que nos podamos ver todos. Y en este momento se agradece obviamente al profesor Sáez la excelente exposición que ha hecho. Tenemos aquí el cuadro de todos nuestros participantes que nuevamente recibimos mientras el profesor Sáez hablaba, profesores de otras localidades, incluso de Italia también, están en este momento conectados. Quisiera entonces agradecer al profesor Sáez y ofrezco la palabra. Tenemos alrededor una media hora más o menos para poder comentar, preguntarle al profesor Sáez algunas sugerencias o cuestiones que quedaron un poco en el tintero y que nos puede responder con su excelente precisión respecto a estos temas bien historiográficos y también estadísticos, que es un tema interesante de analizar en el mundo romano, a partir de todos los insumos sobre todo la epigrafía y la numismática ha dejado en la época imperial, muy profunda y prolífica en objetos materiales, ¿no? Dejo la palabra entonces a nuestros participantes. Tienen que activar su micrófono, hablan y después lo cierran. Eso. Por favor. No sé si alguno quiere manifestarse en este momento. Sí. Yo lo quiero. Perdón. Ay. Bueno, Jimena, Primero, los tengo aquí en el cuadro. Primero, pueden levantar la mano y ahí los veo, ¿no? Primero, Daniel Nieto, por favor. Doctor Nieto, de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido. muchas gracias. Bueno, primero que todo, les agradezco por haber organizado esta instancia, digamos, de reflexión, debate y además de cercanía, porque no nos veíamos hace tiempo y siempre es bueno mirarnos y poder compartir. Bueno, muchas gracias, Andrés. Te felicito, me gustó mucho la presentación, le puse harta atención. Apagué la cámara, eso sí, porque he tenido algunos problemas con el internet y no quería perderme la exposición. Me ha parecido muy interesante y a mí me gustan mucho los temas de reflexión historiográfica. Me gusta mucho esta mirada que hiciste sobre un problema, cómo se ha estudiado. Y la verdad es que me surgieron algunas dudas que a lo mejor tú ya las tienes muy resueltas y me puedes ayudar, pero a propósito de la exposición. Es más bien una opinión que te pido, ¿no? Son como tres cosas, así que voy a intentar juntarlas en tres cosas porque se me iban ocurriendo varias preguntas que... Estoy anotando, si no hay problema. Ah, ya, perfecto. Mira, la primera pregunta que se me viene a la mente, no sé, yo he visto que en términos generales, ¿cierto? Todas las visiones de los historiadores responden a su época, a sus tiempos, y normalmente uno está muy afectado por el contexto contemporáneo. Así al menos me ha tocado verlo y en alguna oportunidad me he dado cuenta que interpretaciones de la historia romana, en términos generales, está un poquitito sujeta a eso. La primera pregunta que me gustaría hacerte es que no sé si tú has podido identificar algunas tendencias o miradas
en la interpretación del fenómeno bélico, más allá de si es estratégico, si es táctico o si es algún elemento ya interpretativo más social, pero no sé si tú has visto una relación entre el problema contemporáneo y la interpretación hacia las fuentes y hacia el problema antiguo, pensando en que estas interpretaciones se dan también en un tránsito, en un debate de una guerra fría, en un término de guerra fría, una constitución de un nuevo mundo, de un nuevo orden mundial, llamémoslo así, y eso sin duda que pudo haber afectado. Yo me he dado cuenta que la historia militar, y me pareció súper importante esa puntualización que tú hiciste, pareciera ser una cosa bien constante, ¿ah? Como que la batalla, el problema bélico, el número, pero últimamente han aparecido estudios bastante interesantes. Yo sé que la Universidad de Granada, por ejemplo, ha hecho toda una colección de obras sobre historia de la guerra en el mundo romano y griego también, y se advierten algunas miradas un poco más amplias, aun cuando no he visto una interpretación de la guerra como fenómeno total, que eso creo que es un gran aporte. Esa es un poco la primera pregunta. La segunda pregunta, que tiene que ver un poco con lo mismo, o se cuelga de allí, eh, pareciera haber una íntima relación entre la interpretación del fenómeno bélico romano y la idealización que existe sobre un proceso de expansión y romanización, efectuado hasta la década de los 70 de manera muy o bastante homogénea y que después rompe con estas teorías más bien de la etnicidad y también de la discrepancia que tuvieron los distintos pueblos conquistados por Roma, particularmente territorios ya británicos, o sea, en Britania y en Oriente, ¿no? ¿Será que esta interpretación o esta lectura más bien puntualizada responda eh, a una idealización del proceso de expansión romano? ¿Será que pueda haber algo de eso? Y para finalizar, me interesó mucho el problema de la ideología que tú comentaste, porque efectivamente la historia de la guerra en Roma, pensando en la época republicana, y pensando justamente que mencionaste a Harris, está muy centrada o muy analizada desde el punto de vista de la ideología republicana. Existe una ideología republicana fundada en un conjunto de principios y de valores que sustentan la res pública, la libertas, el mos maiorum, el metus hostilis y todos estos elementos que finalmente constituyen una tradición y que los mismos antiguos, bueno, los mismos romanos en el fondo, dialogaban con eso para construir un discurso sobre sus expansiones. ¿Puedes tú, o no pareciera haber una lectura de ese tipo como en una ideología imperial, ¿no? Pareciera que esa ruptura, y justo en el siglo II además, o después de Augusto en realidad, viene también toda una crisis, podríamos decir así, de esos valores que ahí el mismo Tácito refleja, ¿cierto? Entonces, tú, no sé si tú te puedes aventurar en esto, porque algo dijiste, ¿se podría construir una suerte de ideología imperial para este periodo a partir de la cual entender el proceso de expansión o la guerra entendida ya en términos más globales, esa ideología imperial que permite entender esa guerra? Esas eran las preguntas. Perdón por lo extenso, pero la verdad que me pareció súper interesante el debate. Voy a apagar mi No, micrófono. no, me parece bien, digamos, vamos a tratar de responder. Me parecen las preguntas, hay algunas que tengo una respuesta más completa y otras podemos discutirlo en otro minuto. Yo sé que tú trabajas el punto republicano, algún minuto podemos hacer a lo mejor algo ahí asociado a la guerra entre República e Imperio, a lo mejor pueden salir también más reflexiones interesantes. Sobre la primera pregunta sobre la mirada historiográfica, sobre el tema de las tendencias, los escritos que yo revisé, o sea, los autores que yo mencioné u otros que he revisado, están todos marcados por su contexto, creo yo. O sea, todos. Comparto contigo esa apreciación. Por ejemplo, cuando Delbrück escribe a finales del siglo XIX y termina con César, es porque en el fondo él está haciendo mención a estos grandes generales de la época de la unificación alemana. Es como, allá está mirando, ¿no? El líder del campo de batalla, el Moltke el Viejo, por ejemplo. Está pensando en esos generales, ¿cierto?, que hicieron crear la Alemania a su minuto, por ejemplo, ¿no? En un texto tan antiguo como ese, o sea, entre comillas antiguo, perdón, como ese, por un más reciente como el mismo Luttwak escribe en el contexto de Guerra Fría.
en un contexto donde el imperio norteamericano, el imperio soviético, el imperio chino tienen sus grandes estrategias para lograr control mundial. O sea, en eso también está mirando Luttwak, una especie de mirar para el pasado para explicar su presente. Muchos escritores de Estados Unidos tienen esa idea de que el imperio romano en el fondo es como una especie de imitación de Estados Unidos. De hecho, si nosotros miramos a Donald Kagan, en su texto de, siempre se me olvida el nombre, un título un poco largo, así como La preservación de la paz y el inicio de la guerra. No tengo el título en este instante, pero habla de la preservación de la paz, el título. Ese mismo, exacto. Ese, por ejemplo, en una parte dice así como que uno cambia la palabra, cuando inicia el capítulo de la guerra púnica, de la primera guerra púnica, si uno cambia la palabra Roma por la palabra Estados Unidos, es un calco perfecto. Así como una república ideal, con ciudadanos ideales, con un senado honoroso, como esta idea que yo lo he escuchado mucho el Pablo y que comparto, ¿no? Como esta idea de la Roma de mármol, como que la historia de Roma también está llena de mármol, o sea, es como perfecta, así, como limpiecita, como blanca, ¿cierto? Sin mancha. Entonces, eso también está presente en la historia. Ahora, la historia militar, claramente en el último tiempo, como dices tú, se ha abierto más. Yo no sé si lo que hago es exactamente historia militar, yo creo que una mezcla entre historia militar y política, porque me interesa más el pensamiento que lo táctico. ¿Ah? Ahí está eso. Y por ejemplo, otra cuestión que también tú mencionaste que es importante, que también es un concepto moderno, que es por ejemplo la guerra total, ¿no? El famoso discurso de Goebbels en la Alemania nazi, ¿no? De Total Krieg, ¿cierto? Llamando a esta idea de la nación en armas, todo el empeño para derrotar, ¿cierto? A los norteamericanos y a los soviéticos, que después retoma la Eisenhower, también está presente en esta idea de que el Estado tiene que utilizar todo su empeño para coordinar cada uno de los elementos del Estado para ganar la guerra. Que un poco es la idea de la gran estrategia, está asociada a esta idea de guerra total. Entonces, claramente, todos los autores que yo mencioné están también marcados por eso. Ahora, respecto a los historiadores británicos, porque si nosotros también nos damos cuenta, como el debate es anglosajón, muchos de este debate que son críticos de esta idea estratégica son historiadores británicos que también, en cierto sentido, critican un poco el pasado colonial. Hay esta idea de la crítica que se dio en Inglaterra con esta idea de, pienso en Hinckley, por ejemplo, en Globalizing the Roman Empire, que él mismo dice en su introducción que en el fondo está marcado su contexto por la tendencia descolonialista que existe en Inglaterra. Y estos autores están un poco marcados también por eso, entonces suelen ver como tratar de hacer un contrapunto un poco así en el pasado, mirando hacia atrás del Imperio Británico con el Imperio Romano. Pax Británica, Pax Romana, o sea, tratan de hacer, alejándose un poco de esta idea de Haverfield, por ejemplo, de inicios del siglo XX, 1914. Entonces, claro, hay de eso, hay mucho de eso. Entonces, por eso yo citaba esa frase de Finlay de que en la medida que metodológicamente vamos avanzando, también tenemos que revisar. Y parte de las proposiciones tiene que ver un poco con, y aquí enlazo a tu pregunta 3, ¿no? Con reanalizar ese problema de la ideología en el mundo romano, en el mundo imperial sobre todo. El tema de la ideología se ha tratado sobre todo por Ando, que yo me atrevo, por Clifford Ando, que yo creo que para el mundo imperial y el siglo II es prácticamente el trabajo clave, ¿ya? Y ahí yo trato de enlazarme con el tema de la ideología militar. Me lo estoy centrando en el tema de los soldados. O sea, si yo quisiera hablar de los soldados, tendría que ser una experiencia, o sea, una exposición sola, porque tengo la nómina y había que hablar de epigrafía, por ejemplo, o los valores presentes en las monedas, yo algo mencioné. Y claro, y ahí la lógica básica de la ideología en la época imperial estaba por el consenso. Entonces habría que ver cómo ese nuevo consenso afecta a la ideología militar, que es un poco lo que estoy tratando de hacer, insisto, tratando. Y claro, y como tú dices, lo bélico, y eso ya lo enlazo muy breve con lo que tú dijiste, porque algo ya respondí, tiene que ver con, claro, ese pasado romano idealizado que han tomado estos historiadores británicos norteamericanos asociados a la Guerra Fría, sobre todo, y a este tema de la descolonización, como le menciona Hinckley, ha sido esencial. Eso es lo que podría responder, tampoco para no alargarme mucho más, y en otra ocasión podríamos hablar con más calma. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas para no alargarnos mucho. Mejor es hacerlo por el chat porque no veo, somos más de 50 participantes y no los veo a todos. Me escriben por el chat y me dicen quién quiere tomar la palabra en este momento. Si quiere el profesor Nieto, la profesora Jimena Silva también tenía una inquietud, que está de Italia en este momento conectada. Sí, Sí. Jimena. Buenas noches, aquí son las 11. Quería felicitar al colega por su presentación, muy buena. Creo que es muy innovador este método de investigación.
recordó mi tesis doctoral en PISA en términos de la metodología de investigación. Me da muchísimo gusto que esta ventana de investigación, este oxígeno de investigación, también esté ya inserto en Chile. Quiero agregar poco o nada, porque creo que con las preguntas del profesor Nieto ya respondió algunas de las preguntas que yo iba a hacer. Me da mucho gusto y quería solo animar la investigación en términos de historia militar. Queda pendiente probablemente en una próxima conversación o vía chat o vía personal algún día, si voy a Chile con el colega, el tema de crear este puente entre la ideología militar republicana y esta imperial. Es un tema vasto, es un tema muy interesante y creo que no todo está dicho. Así es que vayan mis cordiales saludos al colega y a todos los participantes. Gracias, Eso, profesora. apago el micrófono. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena, por tus palabras. Muchas gracias por el cumplimiento. Ofrezco la palabra también, quien más quisiera referirse al debate que se abrió entre el profesor Nieto y el profesor Sáez, o en base a la presentación. No sé, ¿alguien más que quisiera referirse? Bien, entonces, yo creo que en base a esto, a esta actividad, estamos como grupo de estudios interuniversitarios del Mediterráneo Antiguo, llamado GEIMA, que estamos aquí los participantes, la profesora Lely Lago de la Universidad de Concepción, el profesor Sáez de la Universidad de la UFRO de Temuco, la frontera, el profesor Néstor Urrutia, que tuvo que retirarse por temas laborales, y yo, quien modera esta mesa, les damos las gracias por esta participación. No sé si unas últimas palabras del profesor Sáez que quisiera para cerrar esta presentación. O sea, solamente agradecer la presencia, nuevamente las palabras de la profesora Jimena Silva, obviamente, y principalmente dejarlos invitados también a las próximas conversatorios que vamos a tener. Somos, si se dan cuenta, la idea es seguir ampliando, a lo mejor hacer un segundo ciclo, podría ser estamos recién partiendo, incluir más temas, y como se pueden dar, tenemos una cantidad de temas heterogéneos, ¿cierto? Hemos partido por de la historia entre política y militar, y vamos a ir ahí entregando los avances que vamos a ir haciendo por esta vía. Como dicen algunos ahí del video, Pablo ahí lo vamos a poner a disposición como grupo de todos para quienes lo deseen trabajar con sus estudiantes o por otras vías. Bien, entonces, con estas palabras finales del doctor Ander Sáez, damos por terminada esta actividad, que es la primera que hacemos como grupo de estudios en forma online. Hemos hecho otras actividades presenciales, pero tenemos, como dijo el profesor Sáez, hay una serie de este mismo ciclo de ponencias que se van a realizar durante el mes de junio, julio, y la iremos informando a través de las redes sociales y los mismos correos que ustedes nos han dejado para que puedan conectarse en el momento apropiado. Nuevamente les agradezco su tiempo, la participación, las preguntas que fueron muy atingentes, muy importantes, y finalmente desearles a todos una buena salud y que estén bien en casa con su familia. Bien, que tengan una muy buena tarde.